Como muchos saben, en nuestra iglesia hemos estado estudiando al Espíritu Santo ya por un mes y medio. Nos quedan solamente este sermón y el próximo acerca del Espíritu Santo. Le hemos titulado a la serie Viviendo en el Espíritu. El tema de hoy es guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Ayúdame a orar. Amante Rey, gracias te damos en esta tarde por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí todos juntos, alabarte, bendecirte, Señor, poder llegar ante tu presencia y decirte lo hermoso que eres, exaltarte, bendecirte, adorarte. Gracias, Señor, por ese gran privilegio, Dios mío. En esta hora, Señor, nos disponemos para estudiar tu palabra, nos disponemos para que tú nos hables y por lo tanto te rogamos que hagas precisamente eso, Señor, que nos hables. Te ruego, Padre, que mires a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde, cada corazón. Te ruego, Señor, que tú des fortaleza a aquel que necesita fortaleza, que tú des claridad, que tú guíes a aquellos que están buscando tu guianza, Señor. Padre, que tú respondas a cada una de las peticiones de nuestro corazón. Sabemos que tú nos amas y sabemos que estás aquí. Sabemos, Señor, que tienes toda la intención de moverte a favor nuestro. Por favor, en esta tarde, Señor, te rogamos que tú trates con cada corazón, que trates con cada vida, Dios mío, que hoy seamos edificados por tu presencia, por tu palabra, Dios mío. Te rogamos que nos hables y que quites todo impedimento que pueda obstaculizar eso, todo impedimento que nos haga sordos a tu voz, a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Quítalo, ya sea emocional, espiritual, del tipo que sea, Señor, quítalo y que hoy, Señor, podamos oír tu palabra, que caiga en buen terreno en nuestro corazón y que produzca mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, así te pedimos y te damos gracias, porque sabemos que tú escuchas siempre nuestra oración y la respondes siempre conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, gracias, papá. Amén. Y amén. Puede sentarse. Y muchas gracias. Como decía, en nuestra iglesia estamos estudiando al Espíritu Santo y hemos visto varios temas de la serie Viviendo en el Espíritu. Si usted no ha estado aquí en el mes y medio pasado, usted puede escucharlo en SoundCloud, Nube de Sonido, SoundCloud. He notado, por supuesto, que algunos de ustedes ya han seguido en SoundCloud, Nube de Sonido, SoundCloud, y han escuchado los sermones. Aquellos que no lo han hecho y quisieran hacerlo, pueden hacerlo así. Le compartía a un hermano hoy que como nosotros predicamos en serie, todo lo hacemos en serie. Si usted pierde un sermón, es posible que pierda algo importante. Y todo es sistemático, todo es unido. Entonces, por eso hemos hecho esto y por eso también lo tomamos en video para ponerlo en YouTube. Y muy pronto abriremos una cuenta en Vimeo y también estará también en Vimeo todos los sermones. Así que están disponibles vía video y también sonido, SoundCloud, YouTube y eventualmente estarán disponibles en Vimeo, todo video. Hoy nos disponemos para hablar del tema guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu. Y quisiera comenzar hablando de la relación de esto, ser guiados con el Espíritu, por el Espíritu, la relación de la guianza del Espíritu Santo con la gran comisión. Antes de estudiar el Espíritu Santo, estudiamos a Juan, y antes de estudiar a Juan, estudiamos cómo hacer discípulos, y por supuesto hablamos mucho de discipulado. Y menciono esto porque la misión de la iglesia está precisamente en eso. Mateo nos dice exactamente cuál es la misión de la iglesia y me encanta que hay una misión. Quiere decir que para que no haya distracción, para que no haya confusión, para que no estemos mirando a 2, 3, 4, 5 imágenes al mismo tiempo, para que no nos dividamos en 5 o 6 directrices, Él nos dio una. Y esa una es ir y hacer discípulos.
Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso quiere decir, yo soy Dios. Y después dice, por lo tanto, id, mandato, no es opcional, no es un consejo, es un mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. De modo que una pregunta que nos debemos hacer siempre, una pregunta que ha estremecido mi corazón y debe estremecer el suyo es, ¿cuántos discípulos usted está haciendo hoy? ¿A cuántas personas tú has bautizado? Que significa básicamente lo mismo. Hace muchos años estaba en Chicago en una conferencia y alguien, Francis Chan, que es muy conocido, hizo esa pregunta y a mí me estremeció porque para ese entonces yo había estado ya en el Evangelio 30 años y en los 30 años de Evangelio no había bautizado a una persona. Y bautizar es parte de hacer discípulos. Jesús lo dijo literalmente, por tanto, id y hacer discípulos. Y después dice, ¿cómo? Y bautizar es la primera parte de eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que, aunque la iglesia tradicional, la iglesia que plantó, o la iglesia influenciada por Constantino, enfoca en que solamente los pastores o los ministros son los que están capacitados para bautizar. El mandato del Señor Jesús fue primeramente un mandato y fue dado a todos. De modo que usted debe ser un cristiano maduro, debe ser un discípulo. Jesús le habló a sus discípulos y le dijo a esos discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, vayan y multiplíquense. Y una de las cosas que marca eso es precisamente hacer discípulos. Y es simplemente un resumen bien conciso, bien pequeño de lo que fue la serie de discipulado. Nosotros, todos, tú y yo, cada uno de nosotros tiene la misión, tiene el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Ahora, hoy estamos hablando de la guianza del Espíritu y quiero que entendamos claramente qué relación tiene ser guiados por el Espíritu Santo y hacer discípulos. Tiene gran relación. ¿Por qué? Porque cuando decimos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por la persona. Es una de las cosas que vimos en esta serie, Viviendo en el Espíritu. El segundo tema de la serie fue conociendo al Espíritu Santo, y una de las cosas que vimos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no es un poder, aunque tiene poder, no es un fuego, aunque quema como fuego. El Espíritu Santo es una persona. Quiere decir que el Señor Jesús, cuando Él estaba a punto de ascender al cielo, antes de hacerlo, le dijo a los discípulos, ustedes ahora vayan y hagan discípulos. Y dejó a una persona capacitándonos a nosotros para hacer precisamente eso. Y esa persona es el Espíritu Santo. Esa persona es el Espíritu Santo. Si usted se pregunta ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz y es alguien que sigue. Cuando decimos aprendiz, no estamos diciendo simplemente que estudia la palabra, porque hay muchas personas que estudian la palabra para contradecirla. Es decir, la estudian con una actitud incorrecta. Cuando decimos aprendiz, estamos hablando de la actitud de la persona, no solamente de lo que hace. Usted mira a una persona que estudia la palabra y luce igual a una persona que estudia la palabra porque la quiere amar, porque la quiere seguir. Es decir, hay muchas personas que estudian pero no son aprendices. Desde el punto de vista que no tienen la actitud de aprender la palabra, la estudian para contradecirla. La estudian con la pregunta, esto no es cierto, vamos a contradecirlo, y por eso la estudian. Un discípulo es alguien que la estudia, pero más importante y lo que más se relaciona con el tema de hoy es que sigue. Los discípulos son seguidores de Jesús, no solamente aprendices, sino seguidores, alguien que camina tras Jesús. Y aunque por supuesto físicamente no podemos hacer eso hoy, es decir, el cuerpo físico de Jesús no está entre nosotros hoy, el mandato es ir y hacer discípulos. Y fue dado a discípulos. Quiere decir que nosotros debemos estar siempre siguiendo a Jesús. Y ahí está la relación de esto con el tema de hoy. Guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que la posición de un discípulo implica que hay alguien que está guiando. ¿Sí o no? La posición
o el carácter de alguien ser discípulo implica que alguien está guiando. Nuestro trabajo es seguir. Nuestro trabajo es seguir. ¿Seguir a quién? A alguien que nos guía. Yo quiero decirles en esta tarde, si el Señor Jesús dio una misión, y la misión es ser discípulos y hacer discípulos, entonces implícitamente en esa misión está el hecho de que siempre alguien nos va a guiar. Siempre alguien nos va a guiar. Hoy está la persona del Espíritu Santo guiándonos a nosotros. ¿Sí o no? Jesús también lo dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y escatológicamente el fin del mundo no terminó cuando Jesús ascendió, no terminó con la muerte de Juan, que fue el último de los discípulos que estaban allí, el último de los apóstoles. Siguió, quiere decir que Él está con nosotros hoy, en la persona del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, libro de los Hechos, vemos precisamente cómo sucedió eso. Cómo el Espíritu Santo vino, bautizó la iglesia, cómo el Espíritu Santo vino y comenzó su ministerio, y nunca, la iglesia nunca ha estado ni estará sin la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fiel a su misión. El Espíritu Santo está siempre ahí para guiarnos, de modo que nosotros podemos ser discípulos hoy gracias a la misión del Espíritu Santo, gracias a que Él está aquí y nosotros estamos siguiendo a alguien. Estamos siguiendo a alguien. De modo que muchas veces tú y yo nos parecemos a los discípulos. A veces tú y yo nos encontramos preguntándonos, ¿qué está pasando con mi vida hoy? ¿Qué pasará con mi vida en 5 años? Y yo quiero animarte en esta tarde a pensar y aceptar de que si estás siguiendo la dirección del Espíritu, estás siendo un discípulo y estás bien. Si estás siguiendo la dirección del Espíritu Santo, estás siguiendo a Jesús. Si estás siguiendo la dirección del Espíritu Santo, estás siendo un discípulo, estás cumpliendo tu misión y eso está bien. Tranquilo, Él sabe a dónde te va a guiar. Tranquilo, Él sabe el próximo paso. Tranquilo, Él sabe las condiciones. Él sabe tu necesidad. Él conoce todas las cosas y Él está en control. No te desanimes nunca, porque si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, estás siendo un discípulo y todo está en control. ¿Cuántos dicen amén? De modo que el Señor Jesús envió a los discípulos a multiplicarse, a ser discípulos. Y como hemos visto en los últimos 6 domingos, no estamos solos. Usted nunca está solo. Cada vez que usted testifica de Jesús, ahí está el Paracletos, el abogado de Jesús, transformando el corazón de la persona, preparando el corazón de la persona. Usted nunca testifica de Jesús solo, humanamente, solamente basado en su capacidad, en su entendimiento, en su sabiduría, en su grandeza, en cuántos años tienes. Nunca. Siempre el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, todopoderoso, eterno, está ahí haciendo su labor, haciendo su función siempre. ¿No le da a usted ánimo eso? Saber que el Todopoderoso siempre está conmigo, que yo nunca estoy solo. El tema pasado hablamos de orando en el Espíritu. Y vimos que hay veces cuando usted no sabe cómo orar, como dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8. Pero el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Entonces ya no oramos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que aquel que entiende, aquel que escudriña el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, que también está en nuestro interior, somos templo del Espíritu Santo, nos conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón, ahora comunica esa necesidad que tú tienes al Padre. Exactamente, precisamente conforme a la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Usted nunca está solo cuando testifica. Usted nunca está solo cuando se dedica a orar. Y allí el Espíritu Santo expone ante el Padre la petición del cuerpo del Hijo. No sé si se acuerdan de esa definición. Cuando el Espíritu Santo, la persona del Espíritu, expone ante la persona del Padre la necesidad del cuerpo del Hijo, de la iglesia, de nosotros. Eso es poderoso. Poderoso orar en el Espíritu. Entonces quiero animarles hoy a que si usted no estaba alineado con la misión, la única misión de la iglesia, a ser discípulos, se alinee con esa misión. Y siempre el Espíritu Santo está ahí para hacer precisamente eso, prepararnos para ser discípulos. Ahora, esa misión fue ¿para cuántos? Para todos. No hay teología
Creo que no hay nadie que diga que esa misión fue solamente para algunos. Esa misión es para todos. Es decir, el Señor Jesús no llamó al círculo más íntimo de los discípulos, no llamó a Juan, a Jacobo y Pedro. No los llamó a ellos nada más. Esa misión era para todos, 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 todos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, lo vimos cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos vino? Lo vimos literalmente. Vino sobre todos los judíos, después sobre todos los gentiles, sobre todos los samaritanos y sobre todos los prosélitos, todos. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la exposición de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, dice: porque todos fuimos bautizados en un cuerpo, por un espíritu en un cuerpo, para ser más literal. Porque todos fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Todos. De modo que no se trata de un don. O se trata de un don desde el punto de vista que es por gracia, no porque usted lo merece. Desde ese punto de vista es un don, el don del Espíritu Santo, por supuesto. Pero es un don que es para todos. Amén. Es para todos, de modo que todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Todos podemos orar en el Espíritu, no es para personas especiales. Todos podemos orar en el Espíritu, todos debemos orar en el Espíritu. Y hoy aprendemos que todos podemos ser guiados por el Espíritu. Ese es mi punto número 2. Es para todo creyente. Quiero invitarle que vaya conmigo a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, como usted sabe, el apóstol, ya estaba muy inspirado y quería hablar más rápido que mi mente me podía decir. Jesús está hablando con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, versículos desde el 5 hasta el 8. Y Nicodemo era un judío, alguien que conocía la ley, alguien moral, vivía por la ley, alguien que quería agradar a Dios a través de la ley, y él pensaba que ya estaba bien. Pero aparentemente su corazón le decía que algo le faltaba, de modo que le pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le pregunta a Jesús. Y dentro de la explicación que Jesús, dentro de la respuesta que Jesús le da, están estas palabras que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Dice: respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De modo que si usted y yo estamos en el reino de Dios, hemos sido nacidos del Espíritu Santo. Si usted es hijo de Dios, usted es nacido del Espíritu Santo. En usted habita la simiente divina, el Espíritu Santo habita en usted. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Usted o tiene el Espíritu y es de Dios y es cristiano, o no tiene el Espíritu y no es de Dios, no es cristiano. Así de sencillo. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, que le está hablando, todo creyente es nacido del Espíritu Santo. No existe un creyente que no sea nacido del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no habite en él. Un creyente auténtico, genuino, un cristiano, es habitado por el Espíritu Santo. Ahora le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice algo que es indicativo de la persona que nace espiritualmente, del creyente, de la persona que es habitada por el Espíritu Santo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y hablando de ser guiados por el Espíritu, y de ese pasaje usted se estará diciendo: oiga, pastor, pero ahí como que no hay una buena guianza. No sabes de dónde viene y no sabes a dónde vas. ¿Cuál es la guianza? ¿Cuál es la guianza? Bueno, tú no sabes, pero Él sí sabe. ¿Estás entendiendo? Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, cuando esa persona que está en ti, de la cual tú eres el templo, esa persona, escúcheme bien, es quien tiene la voluntad de cómo regir tu diario vivir. Cuando esa persona es quien decide en tu vida, entonces ya tú no estás en el timón, ya Él es quien está en el timón. De modo que sí, tú no sabes, pero Él sí sabe. Amén. Él sí sabe. De modo que si tú estás hoy en un paso en tu vida, en una etapa en tu vida en que aparentemente no sabes, yo quiero decirte algo: sí
eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo habita ahí, y estás para ser discípulo, eres un discípulo, equipado para ser discípulo, yo quiero decirte, tú no sabrás qué va a pasar en 5 años, pero Él sí sabe, y Él te está guiando a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? De modo que Juan nos dice que es para todo. Todo el que es nacido del Espíritu tiene el Espíritu. Juan capítulo 16, versículo del 13 al 15. Juan 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y quiero que noten ahí el carácter plural, el carácter colectivo. El Señor Jesús no está hablando solamente con una persona, está hablando ¿con quién? Con los discípulos. ¿Cuántos discípulos? Todos los discípulos que estaban allí, estas palabras eran para ellos, todos, no solamente Juan, no solamente Pedro, no solamente Jacobo, el círculo más íntimo de Jesús, sino todos, ¿verdad? De modo que nos habla también de carácter colectivo, es lo que estamos hablando. La guianza del Espíritu Santo es ¿para cuántos? Para todos. Él os guiará a toda verdad. Es una promesa. Aquel que envió al Espíritu Santo, aquel que nos bautizó en el Espíritu Santo, dice que eso es para todos. Él os guiará a toda verdad. ¿Tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo? Seguro que sí. Todos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una promesa, que Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Descansa en esa promesa. Él te va a guiar. Romanos capítulo 8, versículo 14, el pasaje que leímos al principio, porque todos, ¿cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De modo que si usted es hijo, usted es guiado. Si usted es hijo o hija, para que las hermanas no me miren así medio extraño. Todos los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Usted puede tocarse y decir, eso es conmigo. Eso es conmigo. ¿Puede decirlo? Eso es conmigo. Usted es guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver otro pasaje más. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18. Y yo voy a leer desde el versículo 16. Solamente por tomar un poquito del contexto. Está hablando acerca de del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, es un mandato a todo creyente, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y sigue hablando, pero habla de cómo el creyente es guiado, o al menos tiene la posibilidad de ser guiado. Todo creyente tiene la posibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo. De modo que depende de ti quién tú dejas que dirija tu vida. Como he explicado antes, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, cuando usted es templo del Espíritu Santo, cuando usted es creyente, el Espíritu Santo habita en ti, es lo que enseña la palabra. Y como vimos, ese Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad es divina, es Dios. Dios habita en ti y habita en mí. Y Él quiere dirigir nuestra vida. Pero Él es un caballero. Él nos fuerza nuestra voluntad. Él nos dio libre albedrío. Todavía la persona que es creyente tiene libre albedrío. Hay personas que discuten que el creyente no tiene libre albedrío. Bueno, por supuesto que tiene libre albedrío, si no, la iglesia creciera así. Si no, estas palabras del apóstol Pablo fueran en vano. Si no, el Espíritu Santo no hubiera inspirado estas palabras. Porque si no tuviéramos libre albedrío, no tuviéramos la posibilidad de andar en la carne. Andaríamos siempre en el Espíritu. De modo que, por supuesto, tenemos libre albedrío. Usted decide. Al final, es su alma, es usted quien decide a quién darle el timón. ¿A yo? ¿A la persona natural? ¿A tu inteligencia? ¿A tu intelecto? ¿Saben que hay muchos creyentes que piensan que saben más que Dios? Por supuesto, ellos no lo miran así. O no lo miramos, para incluirme, porque a veces yo he estado en esa condición. Para que ustedes no piensen que el pastor es la cuarta persona de la Trinidad, no lo es.
Ningún hombre lo es, ninguno. Usted tiene siempre, como creyente, la posibilidad de darle el timón al Espíritu Santo o usted, en su capacidad, en su entendimiento, según sus caprichos. Yo no sé cuántos de ustedes son como yo soy cabeciduro. Se dice en un buen caribeño, cabeciduro, que tengo la cabeza dura. Y muchas veces el Espíritu Santo me deja tomar el timón. Y ahí voy yo con mi timón, en mi sabiduría, en mi análisis, en mi matemática, en mi lógica. Si esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así. Vamos para adelante, yo puedo, sí, yo puedo. ¡Bum! Hasta que chocas con la pared. Y esa cabeza dura no es más dura que la pared, por lo tanto terminas lastimado. Y terminas herido, y quizás termines en el suelo, todo mareado. ¿Y qué pasó? Oh, es que tú eras quien estaba guiando. Y como tú eres quien estaba guiando y tú crees que tú sabes, pues el Espíritu Santo cruzó las piernas y esperó que tú le dieras el control, y tú no lo hiciste hasta que chocaste con la pared y sufriste. Eso por supuesto existe, eso por supuesto sucede. Yo quisiera que no sucediera, pero sucede. ¿Cuándo sucede? Cuando eres tú quien conduce y no el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo conduce, pero cuando sois guiados por el Espíritu de Dios, Gálatas 5:18, no estás bajo la ley. Entonces el Espíritu Santo es quien gobierna tu vida. Qué lindo es el Señor. De modo que hemos visto en esos pasajes, Juan 3:8, Juan 16, desde el 13 hasta el 15, Romanos capítulo 8, versículo 14, Gálatas capítulo 5, versículo 18, que es para todos. Jesús lo habló a todos los discípulos, fue general cuando habló con Nicodemo y habló de esto. El apóstol Pablo, cuando habla a dos iglesias diferentes, no solamente a una iglesia, no podemos interpretarlo como que fue el problema de la iglesia en Roma. No. Le escribe a los romanos hablando de esto, y le escribe también a los gálatas hablando de esto, haciendo de esto algo universal. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. De modo que es bueno que usted comience a aceptar esa verdad. Saben que muchas veces vivimos con falta de fe. Y cuando digo falta de fe, no estamos hablando de que a usted le falta creer en Dios por una cuestión específica, sino que a veces no creemos lo que la palabra dice. No creemos lo que la palabra dice. Y lo que acabamos de exponer en los últimos 10 minutos es que la palabra dice que usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo. De modo que eso no debe ser cuestionado. Usted es guiado por el Espíritu Santo. Por supuesto, sí y únicamente sí. Usted le da el timón. Y esa es la distinción que tenemos que hacer hoy. Todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo. No se trata de un don. Y lamentablemente muchas personas piensan que esto tiene que ser algo resultado de una manifestación de un don. Hay muchas personas, escúchame bien, ¿qué es lo que quiero decir? Que están esperando que venga alguien que tiene don de profecía, o don de palabra de ciencia, o don de palabra de sabiduría, para decirte a ti cómo tú debes guiar tu vida. Pero yo quiero decirle a cada uno de nosotros que tú y yo, cada uno, tenemos el Espíritu Santo, de modo que, sin que haya intervención de un hombre, usted tiene la capacidad, porque tiene el Espíritu Santo, de ser guiado por ese Espíritu. Usted no tiene que esperar jamás porque venga alguien con don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía, a decirle qué hacer con su vida. Y si en algún momento eso sucede, puede ser por dos condiciones diferentes. Una, que usted no tiene relación con esa persona llamada Espíritu Santo. Y lamentablemente, gran parte de las personas que están con esa sed y con esa hambre, están con esa sed y con esa hambre precisamente por esa condición. Porque como no hay una relación real y personal con el Espíritu Santo, como no hay fe, no creen que el Espíritu Santo está ahí para dirigir, pues entonces hay que ir a una segunda persona. Y nos parecemos a católicos. Y perdón los católicos, pero no creo que en el pacto nuevo, que en el pacto de gracia, hay una persona entre Dios y yo. Cuando el velo del templo se rasgó, hay libre acceso a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene libre acceso a la presencia de Dios. Lamentablemente, mucha gente
dentro de la iglesia, hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, ponen al Espíritu Santo allí sentado, como decía ahorita, chiflando. Yo me imagino que también chifle. Me imagino, ¿no? Eso no lo dice la palabra, no me vayan a tirar piedra ni nada, ¿ves? Pero muchos creyentes ponen al Espíritu Santo ahí, lo ignoran, entonces quieren que ese mismo Espíritu que quiere y le puede, por lo que hemos visto en la palabra, hablar en primera persona, en una relación personal, entonces ese creyente está esperando que venga el hermano, entre comillas, más espiritual de la iglesia, el que tiene los dones, para que entonces le hable. Y muchas veces hemos dejado de poner nuestra fe en la palabra y en la persona del Espíritu Santo y la hemos puesto en alguien visual. La hemos puesto en una persona, en el hermanito que tiene el don. Y viene el hermanito que tiene el don, pero ese día el hermanito está en la carne. Porque saben, todos los creyentes pueden vivir también en la carne. ¿Sí? Y llega el hermanito con el don, pero ese día está carnal. Y como usted cree, o como algunos creen que los dones son, pues siempre el hermanito tiene el don, o siempre se manifiesta el don del Espíritu Santo en el hermanito. Ahí viene el hermanito a decirle, y le dice cualquier tontería que es de la carne, no es del Espíritu. Por favor, tengamos una comunión directa, auténtica, real, con esa persona que anhela tu intimidad, el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, no hay necesidad de que una persona venga, sino que el Espíritu Santo te diga directamente. Ahora, aún en esa comunicación, muchas veces somos como dije ahorita, cabeciduros, o no queremos oír. Nuestra voluntad es fuerte, y nos encaprichamos por un camino, capricho, y vamos por ese camino, y el Espíritu Santo está guiando para acá, y como que le tuerce la dirección al carro, porque usted va para allá de todas formas. ¿Usted ha visto alguna vez algún carro con el chasis virado? Viene de frente y parece que va para otro lado. No sea usted ese creyente. No sea usted ese creyente. No pelee con el Espíritu Santo. Él quiere guiar su vida. Amén. Ahora quiero hablarle punto número 3. Cuando no nos sentimos ser guiados por el Espíritu. Cuando no sentimos esa guianza. Yo quiero decirle, cuando usted no es, escúcheme bien, cuando usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted está perdiendo tiempo. Usted está perdiendo tiempo. Por supuesto, yo como pastor miro la condición de mis hermanos de la iglesia y es mi responsabilidad como pastor guiarles. Y muchas veces la persona no está dispuesta a oír. Y cuando no está dispuesta a oír, ¿para qué voy a hablar? No hablo. Hablo con Dios. Y Dios se encarga de eso. Pero no soy ignorante a la condición. Y muchas veces la persona está en una dirección completamente equivocada, completamente errónea. Y yo digo, está perdiendo tiempo. El tiempo es oro. No tenemos tiempo para perder. Los jóvenes no tienen tiempo para gastar tiempo con la muchacha equivocada. Si está equivocada, no gaste más tiempo por más que te guste. Aunque el muchacho sea el muchacho más talentoso y te toque una guitarra que te haga babearte, olvídate de eso. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Cada vez que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. Ahora, a veces, aunque ya hemos visto que el Espíritu Santo está ahí, que podemos, cada uno de nosotros, no solamente personas especiales, ser guiadas por el Espíritu Santo, a veces, aún siendo guiados por el Espíritu Santo, aún teniendo al Espíritu Santo de guía, de chofer, de driver, a veces no sentimos que Él nos está guiando. A veces el panorama de lo que estamos pasando hoy no se parece al panorama que nos habíamos dibujado en nuestra mente. Y allí está el Espíritu Santo guiando tu vida, pero tú estás pensando por lo que estás viendo, que no. Entonces, lo que tus ojos ven y lo que tus oídos oyen está superando a lo que tu mente sabe de la palabra.
No estás siendo guiado por fe en la palabra. Estás siendo guiado por tus emociones, por tus ojos, por tus oídos. Porque todo, escúchame bien, todo lo que entra por tus ojos y por tus oídos alimenta tu alma. Se convierte en la información que maneja tu cerebro y todo tu cuerpo. Se convierte en la información que maneja o que es parte de tu disco duro, de tu sistema operativo, y entonces tú comienzas a operar de acuerdo a ese conocimiento. Quiero que vayan conmigo a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted escuchó bien esa descripción de su corazón? El corazón es donde está el asiento de la voluntad y las emociones. La voluntad y las emociones. Porque engañosa es mi voluntad y mis emociones más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Y después el próximo versículo dice, yo Dios la conoce. ¿Verdad? Yo Dios la conoce. Él sí conoce nuestro corazón. Lo que eso quiere decir es que nosotros muchas veces somos engañados por nuestro corazón. Lo que eso significa es que muchas veces tú y yo somos engañados por nuestra voluntad y por nuestras emociones. Muchas veces tú y yo somos engañados por nuestra voluntad y por nuestras emociones. Si tú, escúcheme bien, si tú le has permitido al Espíritu Santo, si tú en algún momento de oración y con honestidad le has dicho al Espíritu de Dios, toma el control de esta situación, toma el control de mi vida, yo quiero que seas tú, yo me humillo, aquí está mi voluntad, hágase tu voluntad como oró Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Si usted ha dicho eso y lo ha dicho con honestidad, la palabra enseña que Dios escuchó esa oración. Y Dios le va a guiar. Dios está en control. El Espíritu Santo le está guiando, pero Él le está guiando a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, no su voluntad. De modo que usted no puede dejarse engañar, escúcheme bien, por sus emociones y por su voluntad. Usted no puede dejarse engañar por lo que usted ve y por lo que usted oye. Aunque el panorama no sea lo que tú esperabas, aunque el panorama no luzca como tú querías que luciera, si tú le has dado el timón al Espíritu Santo, quédate tranquilo, porque aunque el presente luzca como luzca, el futuro es el lugar donde Dios te está guiando. Él está en control. Él está en control. A veces usted se ha preguntado cómo era la vida de los discípulos. ¿Estaban siguiendo a Jesús? Me estoy hablando específicamente de los discípulos que dejaron todo por seguir a Jesús. Jesús tuvo diferentes discípulos. Habían discípulos, por ejemplo, como Lázaro, a quien Jesús resucitó, Marta y María, su familia, que no dejaron todo para seguir a Jesús. Eso, ahí está marcada una categoría de discípulos, que eran sí discípulos, pero hay otra categoría de discípulos, aquellos que dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Usted se imagina cómo fue la vida de esos discípulos? Ellos no sabían cuál era el próximo paso muchas veces. Su único comfort, su único consuelo es que ellos sabían a quién estaban siguiendo. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, como Pedro le dice a Jesús, es que tú eres el Hijo de Dios. Ellos conocían que la persona a quien estaban siguiendo tenía poder, tenía conocimiento, que todo lo sabía, que todo lo podía. Pero eso no significa que ellos siempre estaban disfrutando el panorama. Eso no significa que siempre ellos entendían todo lo que estaba sucediendo. Incluso creo que la Biblia es clara, Juan, el libro que acabamos de estudiar, es claro en dejarnos saber que ellos no sabían muchas veces. Ellos no entendían muchas veces. Jesús se lo dice en varias ocasiones, ustedes no entienden. Yo quiero decirte hoy, aunque tú no entiendas, aunque tus ojos vean algo que tú no entiendes y que tú no deseas, y tus oídos oigan cosas que tú no entiendes y que tú no deseas y que no se parecen a la voluntad de Dios, sí, y únicamente sí, usted le ha entregado el timón al Espíritu Santo, quédese tranquilo, Él sabe a dónde le está guiando. Él sabe a dónde le está guiando, Él le va a guiar al centro de la voluntad de Dios. Usted simplemente quede tranquilo, no se deje jamás engañar por su corazón. ¿Cómo usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe con certeza cuándo es guiado por el Espíritu Santo? Bueno,
Esto no es una cuestión matemática en que yo le puedo decir a ciencia cierta, así, así y así. La relación, escúcheme bien, del Espíritu Santo con cada uno de nosotros es única. Es única. Depende de quién tú eres y tu relación con esa persona llamada Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, es única. No hay un cuadro, no hay una fórmula. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Pitágoras, ese Pitágoras. Bueno, los que saben matemáticas saben cuál es esa fórmula. No hay fórmula. No hay fórmula. Lo que sí hay es una relación de una persona llamada Espíritu Santo contigo. Pero por lo general, usted sabe cuando algo es la voluntad de Dios y cuando está siendo guiado a algo. Primero, cuando ese algo es bíblico. Como Jesús dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a algo que Él no ha hablado antes en su palabra. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no es incoherente, no es loco. El Espíritu Santo te va a guiar siempre de acuerdo a cómo Él piensa. Cómo Él piensa, búscalo en la palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes la mentalidad, el disco duro, la cablería, la información del Espíritu Santo. Él no va jamás a contradecir lo que está escrito en su palabra y decirte algo que no está en coherencia con eso. Nunca jamás. El Espíritu de verdad, así se conoce hasta por nombre, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Por supuesto, la palabra de Dios. Juan capítulo 17, Jesús oraba al Padre y decía, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Claramente la verdad es la palabra de Dios. De modo que siempre el Espíritu Santo te va a guiar en la verdad. Ahora, ¿cómo usted sabe? Primero, es bíblico. Si no es bíblico, no es la voluntad de Dios. No necesitas más guianza. Escúcheme bien. Si no es bíblico, si la palabra no lo apoya, descarta todo lo otro. Ahí comienza. Si no es bíblico, por más bien que tú te sientas, por más profecías que hayan, como alguien le profetizó a mi esposa una vez, el hombre que estás buscando, porque mi esposa tiene cara de niña. Y vino alguien, una supuesta profeta, a hablarle. Ay, el hombre que estás buscando. Y yo estaba ahí al lado de ella. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Lo que estaba pasando es que había alguien que no estaba hablando de parte del Espíritu Santo. No estaba hablando la verdad. Mi esposa no estaba buscando ningún hombre para aclarar, ¿ok? Los ejemplos que se me ocurren a mí. Pero el Espíritu Santo nunca va a hablar algo que esté contrario a la palabra de Dios. Él siempre habla la verdad. Eso es punto número 1. Punto número 2. Él va a darte paz. Yo sé que ese es algo muy subjetivo. Porque honestamente, lo he visto muchas veces. Muchas veces nosotros creamos nuestra propia paz, de acuerdo a nuestro propio capricho. Hay personas que cuando se enamoran, aunque claramente el panorama es no, hasta paz sienten. Y después le echan la culpa a Dios. ¿Tú saben que a mí me molesta y me da tristeza? Cuando veo a muchos creyentes diciendo, Dios me dijo. Yo creo que Dios, y ponen a Dios como excusa de sus caprichos cuando es claramente un capricho. Y es inteligente hacer eso porque cuando alguien me dice a mí como pastor, no, porque Dios me está llevando a este lugar o Dios me está guiando a hacer esto, y yo sé que no es de Dios, pues yo no tengo nada que decirle. ¿Qué le voy a decir si Él dice que es de Dios o ella dice que es de Dios? Y lamentablemente hay muchas personas que forman su propia paz y hasta vuelven a Dios. No, Dios me dijo. Dios me está llevando a hacer esto o a hacer aquello. Cuando Dios no lo ha hecho. Cuando es de Dios, primero es bíblico, segundo, Él pone paz. ¿Y saben cuándo Él pone paz? Cuando el panorama no produce paz. Cuando el panorama no produce paz. Es la paz que no es resultado de las circunstancias, es la paz basada en la guianza del Espíritu Santo, es la paz basada simplemente en una acción divina. Él pone paz. Aunque las condiciones no favorezcan a la paz, el Espíritu Santo la pone sobrenaturalmente. Entonces ya tenemos 2 puntos. Pero entre 2 puntos todavía usted puede trazar una línea curva. ¿Verdad? Necesitamos un tercer punto para trazar una línea recta. Y ese tercer punto es cuando Dios provee los recursos. Cuando Dios
provee los recursos. ¿Está orando usted por tu casa? ¿Es bíblico? Sí, es bueno que usted tenga casa. ¿Dios te da paz? Bueno, quiera Dios que tú no estés buscando por una casa de $500,000 cuando ganas $5 la hora, porque eso claramente no va bien. Y si sientes paz con eso, pues es otro espíritu, no es el de Dios. Pero supongamos que los dos primeros puntos están bien. Hay paz. Hay un tercer punto que tiene que ser el resultado de una actividad solamente divina, que Dios provea los recursos. Hay recursos de tiempo, hay recursos de personas, hay recursos de diferentes tipos. Y muchas veces cuando esos recursos no están en nuestras manos, entonces Dios pone el recurso. Y cuando Dios pone el recurso, es bíblico, usted tiene paz, Dios proveyó, Dios puso el recurso, Dios puso lo que faltaba, usted traza una línea recta y usted confirma, eso es voluntad de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere hacerlo en nuestra vida. Si usted es creyente y usted quiere que el Espíritu Santo dirija su vida, yo quiero decirle, Él quiere más que usted dirigir su vida. Y si ese eres tú puedes decir con certeza, Él está dirigiendo mi vida. Aunque tus sentimientos te digan lo contrario, Él lo está haciendo. Qué bueno es eso. Yo quiero decirle algo, no hay nada mejor para el creyente que estar en la perfecta voluntad de Dios, y allí es a donde el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y no tiene muchas veces que ver con cuestiones físicas y temporales. Escúcheme bien, no tiene que ver con cuestiones físicas y temporales. Muchas personas piensan que es de Dios cuando todo, absolutamente todo está bien. Pero yo quiero decirte, el apóstol Pablo pasó por necesidad. Él dijo, he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. ¿Quiere decir que cuando él estaba en necesidad estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Hay cristianos espirituales guiados por el Espíritu Santo que están pasando hambre, persecución, necesidad y están siendo guiados por el Espíritu Santo porque están cumpliendo un propósito eterno y divino, no temporal y material. Entonces no dejes incluso que la necesidad te diga que estás en contra de la voluntad de Dios. No es así. Ahora estamos hablando de cuando sentimos que Dios no nos ha guiado. Quiero terminar esa parte con esto. Muchas veces, escúcheme bien, Dios no te ha dicho nada porque ya tú sabes lo que necesitas saber. Muchas veces tú estás buscando la guianza de Dios y Dios no te da una guianza porque ya tú sabes la guianza. Tú estás buscando respuestas, tú estás buscando el próximo paso y Dios no te lo da. ¿Por qué Dios no te lo da? Porque ya tú lo tienes. No tiene nada que darte, ya lo tienes. Éxodo capítulo 14, versículo desde el 14 al 16. Hay una historia muy importante del líder más grande que tuvo Israel, por supuesto Moisés. Moisés estaba pidiéndole a Dios y dice el versículo 14, Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremenda palabra esa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aunque eso fue para el pueblo de Israel, nosotros hoy somos pueblo. Amén. Tómela. Dice el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí? Él sabía lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Dios le dice, no hables más conmigo, no me preguntes más, no busques más dirección porque ya tú la tienes. ¿Cuál es la dirección? Lo que Él ya te ha dicho, anda. Y después le dice, ¿cómo? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entra los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Él lo va a hacer. A veces queremos que Dios se moje los pies antes que nosotros, no. Si Dios te ha llamado a algo, mójate los pies, lánzate, sé obediente, haz su voluntad y cuando estés haciendo su voluntad, entonces Él va a obrar. Cuando Él ve que tú das el paso de fe, entonces Dios opera. Cuando tú eres obediente a la voz del Espíritu y tú das ese paso, pues Él va a ir contigo. Amén. Dios no puede ir antes que tú porque Él quiere que tú estés allí para que entonces Él se glorifique en tu vida. Por último, quiero hablarles de algunos patrones generales de cómo es que el Espíritu Santo nos guía. Y con esto terminamos. Algunos patrones generales, muy generales. Primero, el Espíritu Santo nos guía al propósito divino. Al propósito divino.
Muchas veces no creemos que Dios tiene propósitos con nosotros. Pero yo quiero decirle que antes de la fundación del mundo, Él tenía un propósito contigo, la palabra lo dice. Antes de la fundación del mundo, Él tenía un propósito contigo. Tal conocimiento, dice el salmista, Salmo 139, si no me equivoco, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, decía Él. Alto es, no lo puedo entender. Tú me formaste en el vientre de mi madre y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él estaba diciendo, el salmista entendía que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito con él. Y es humillante, en el mejor sentido de la palabra, saber, reconocer que el Dios creador, el Dios del cielo y de la tierra, tiene un propósito conmigo y contigo. No importa, Él sabe todos tus defectos. Él sabe todos tus defectos, todos. Los de carácter, Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón y eso no cambia el propósito de Dios. Él todavía tiene un propósito contigo. El Espíritu Santo siempre nos guía al propósito eterno. Al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Bueno, dentro de muchas cosas, que tú tengas una familia, ese es el propósito eterno. Multiplicaos y llenar la tierra, le dijo Dios a Adán y a Eva. Ese es parte del propósito eterno. El propósito eterno es que tú conozcas a Jesús. El propósito eterno es que tú le dediques tiempo a la obra del Señor, ir y hacer discípulos. El propósito eterno es que tú conozcas a Dios, que tu familia conozca a Dios, que evangelicemos. Ese es el propósito eterno. Hablando en sentidos muy generales, por supuesto. El Espíritu Santo te va a llevar al propósito de Él en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene un sueño para ti. Yo sé que a veces nosotros tenemos sueño para nosotros. Y muchas veces ese sueño fue formado por alguien, o por una necesidad, o por un capricho, o por un deseo intenso. Hay padres que nunca llegaron a ser doctores y aman la medicina y envuelven a su hijo en esto. Y el niño desde que nace, en toda su niñez, toda su infancia, toda su adolescencia, toda su juventud, fue programado para ser doctor. Pero Dios quiere que ese niño sea otra cosa. Está el sueño del padre realizado en el hijo, el padre o la madre físicamente de esa persona, y está el sueño del Padre eterno, de papá Dios. El Espíritu Santo está comprometido a llevarte al sueño de Dios, no el sueño humano. Y es siempre ideal y siempre marcha bien cuando ese sueño natural se acomoda o se ajusta al sueño de Dios. ¿Ves? Si tú le entregas el timón de tu vida a Dios y ahora es Él quien maneja tu vida, bueno, Dios puede hacer o Dios quiere que muchas personas sean obviamente doctores. Dios quiere que muchas personas sean pilotos. Hay personas que Dios quiere que sean los que limpian. Porque de todo en el reino de Dios y todo está bien. A la persona que limpia, Dios no le va a preguntar ¿cuántas personas operaste de corazón abierto? No. Dios le va a preguntar ¿cómo ofreciste el servicio de limpieza? ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar al propósito eterno. Eterno. Espiritual, no material y temporal. Eterno, espiritual, no material y temporal. Amén. Segundo, el cuadro grande. El cuadro grande fue precisamente eso que le dibujé. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tengas familia. Dios quiere que estés bien. La voluntad de Dios es que estemos bien. Hablando generalmente, Dios no se complace. A Dios no le causa alegría cuando tú estás pasando por una necesidad y Dios te ve una necesidad suprema. Y tú dices, qué bueno. No, no es así. A veces Dios sí nos lleva a esa necesidad con un propósito, con el propósito eterno. Pero no podemos decir objetivamente y bíblicamente que Dios está objetivamente llevándote a una necesidad y que Él se alegra en tu necesidad o en tu calamidad. No. Más bien el propósito eterno de Jesús es que vivamos sin necesidad de nada. Cuando nuestro cuerpo sea redimido, no vamos a tener necesidad de nada, no vamos a sufrir enfermedad. Ahí se cumplirá el propósito eterno de Dios en cuanto a eso. Entonces, tenemos que entender que Él siempre nos va a guiar al propósito eterno, al propósito divino, enfocado en lo eterno.
entendemos el cuadro grande, el cuadro que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y termino con esto. El próximo paso. ¿Qué es el próximo paso? Muchas veces nosotros pensamos, y digo pensamos porque no es cierto, pensamos que Dios no nos está guiando, de nuevo por lo que ven nuestros ojos y nuestros oídos oyen. Pensamos. Con esto termino, pero la realidad, por lo que hemos visto en la palabra hoy, es que Él guía a todo creyente. Todo creyente es guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, cuando le damos la dirección de nuestras vidas. Pero todo creyente tiene esa posibilidad. Y el Espíritu Santo es fiel en hacer eso, en guiar a cada creyente. Jesús lo dijo, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es fiel en hacer eso. Él os guiará a toda verdad hoy. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Lo que pasa muchas veces es que queremos entender absolutamente todo, no el primer paso, sino los 1500 pasos a partir de ahora. Y queremos desde ahora saber qué va a pasar en 15 años, y en 20 años, y en 30 años. Y yo quiero decirle algo, ese es un pensamiento del mundo y no de Dios. Dios puede hacerte, Dios puede revelarte, Dios puede decirte, Dios puede darte una guianza de qué va a pasar en 5 años, como preparó a Daniel, como preparó a José, con el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Todos conocen la profecía o deben conocer la profecía. En ese caso sí, él se preparó para el año de hambre, ¿verdad? Pero el pensamiento del mundo, el pensamiento de América, es que tú tengas toda tu vida excelente. Todo en papel, todo con seguro. Por eso en este país la palabra más importante es seguro. Seguro de vida, seguro de salud, seguro de carro, seguro de casa, seguro de todo. Por eso quiero decirte que nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Que nuestra seguridad no está ni en el seguro de carro, ni en el seguro de vida, ni en el seguro de salud, ni en el seguro de la casa. Nuestra seguridad está siempre en las manos de Dios, en la soberanía de Dios, en el hecho de que Dios es fiel, en el hecho de que Él nunca falla, en el hecho de que Él es todopoderoso, en el hecho de que Él te ama. Y ese hecho de que Él te ama ya está demostrado. El hecho de que Él es todopoderoso ya está demostrado. Lo que tú y yo tenemos que hacer como discípulos, como seguidores de Jesús, es dar el próximo paso. Él te va a guiar ¿a qué? A dar el próximo paso. No queramos saber lo que va a pasar en 15 años. Lo que es suficiente saber es que en 15 años, tanto como mañana, tanto como de aquí a un mes, Él está con nosotros y eso es suficiente. Eso es suficiente. Él está con nosotros, Él nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. Y está allí para guiarnos. De modo que tú tienes que comenzarle a hablar a tu corazón. ¿Sabes que eso no es de locos? Pensamos que eso es de locos cuando hablamos solos. Pero no es de locos. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová. Te dije ahorita que el alma es el asiento de las emociones y la voluntad, ¿verdad? Quiere decir que cuando su voluntad y sus emociones le decían lo contrario, él decía, no. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a enumerar los beneficios. Él es quien perdona tu vida. Él es quien saca del hoyo tu vida. Él es quien perdona tus iniquidades. El que te corona de favores y misericordia. Él es fiel. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que te ama. Él es fiel. Entonces en esta tarde, yo quiero que tú entiendas que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Que el panorama por el cual estás pasando hoy no es simplemente resultado de tus decisiones así solamente. Si tú has puesto a Dios en el medio, si tú le has dado el timón de tu vida a Dios, Él está guiando tu vida. Él te está llevando a ese propósito eterno. Aunque el panorama no lo parezca mucho y tú pensabas que era algo diferente, Él te está guiando. Él te está llevando. Él te lleva de la mano. Mientras que tengas la disposición de un discípulo, de seguir y de aprender de Él, Él te lleva de la mano. Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé cuántos de ustedes quizás le han estado pidiendo al Señor por algo que Dios te ha dicho hoy, que tienes luz verde.
Tú estás pidiendo por guianza en cuanto a algo. Hoy tú has analizado por la palabra que todo creyente, tú también eres guiado por el Espíritu Santo. No dejes que tus emociones te confundan. Y no es que Dios ha dicho que no. Es que tú tienes luz verde. Y Él no tiene más nada que decirte. Tienes la luz verde. Dale, anda, hazlo, vívelo, practícalo. Métele mano. Mi país se le dice así. Disculpe si en otro país significa algo diferente. Toma acción. Ya te guiaste aquí. Ahora es tiempo de que tú actúes. No es tiempo de seguir buscando dirección. Ya la dirección está dada. Luz verde. No sé a cuántos de ustedes Dios le está diciendo eso hoy. A muchos otros Dios le está diciendo, no, eso era temporal, eso era carnal, eso no tiene ningún valor eterno, eso no es importante, ese eras tú dirigiendo y no yo. Y si ese es el caso, hoy tú necesitas darle el timón a Jesús. Hoy tú necesitas darle el timón al Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Dale el timón al Espíritu Santo y no siga guiando tú. Lo que esté pasando en tu familia, dale el timón al Espíritu Santo y no dirijas más tú. Tú no puedes cambiar a tu cónyuge, tú no puedes cambiar a tu hijo, a tu hija. Está fuera de tu alcance, está fuera de tu capacidad. Dáselo al Espíritu Santo.